a tu país después de tantos años puede ser un reencuentro con tus raíces, pero también con tus miedos más profundos. Es enfrentar el pasado que creías haber superado mientras intentas encontrar paz en los recuerdos que dejaste atrás. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Para quienes todavía no me conocen, mi nombre es Liliana Espinosa Jesús y estoy aquí para compartir con ustedes mi historia como inmigrante en España. Además de ser emigrante, soy autora de novelas y también me dedico a la creación digital. Antes de comenzar, quiero recordarles que mis obras Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas disponibles en Amazon están inspiradas en mi experiencia como inmigrante. Son historias llenas de desafíos, aprendizajes y realidades sobre lo que implica comenzar de nuevo en un país extranjero. Si están interesados en adquirirlo, pueden encontrar los enlaces en la descripción. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. De esta forma podremos llegar a más personas interesadas en aprender sobre la vida de un inmigrante y no solo en España, sino en cualquier rincón del mundo donde buscamos un nuevo comienzo. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este viaje. Hoy quiero hablarles de algo que como madre me ha marcado profundamente. En el episodio anterior les conté sobre mi experiencia con la regresión y cómo eso me ayudó a enfrentar miedos que cargaba sin saberlo. Mientras intentaba recuperarme de esa experiencia tan intensa, ocurrió algo que me golpeó profundamente. Una situación cercana que involucraba a alguien que quiero mucho. Me llevó a enfrentar un dolor que creía haber superado. Esta persona estaba atravesando un momento muy difícil marcado por el engaño y la pérdida, algo que lo dejó emocionalmente roto. Ver ese sufrimiento me sacudió de manera que no esperaba y sobre todo me llenó de preguntas y culpas. No hay nada más doloroso que ver a alguien a quien amas enfrentarse a una crisis así. Me sentía completamente impotente, incapaz de aliviar su sufrimiento, y cada lágrima que veía era como un recordatorio de mis propias decisiones pasadas. Me preguntaba, ¿habría sido diferente si no hubiera tenido que ausentarme? ¿Si hubiera podido estar más presente en la vida de mis hijos? Pensaba en todas esas noches de trabajo incansable creyendo que estaba haciendo lo mejor, pero ahora me cuestionaba si mi ausencia había dejado marcas invisibles que no pude prever. Me sentía responsable, como si todo el peso de ese dolor recayera sobre mí. Aunque en el fondo sabía que había actuado con las mejores intenciones, esa lógica no calmaba la tormenta emocional que sentía en mi interior. Día tras día veía cómo esta persona, que siempre consideré fuerte, se hundía más en su tristeza. Era alguien adulto, pero en esos momentos no podía evitar verlo como una persona perdida buscando apoyos y respuestas que yo no sabía cómo darle. Esa impotencia fue devastadora. Me preguntaba constantemente qué podía decir o hacer para aliviar ese dolor, pero no encontraba palabras que fueran suficientes. Sentía que ambos estábamos atrapados en un mar de emociones, tratando de mantenernos a flote, pero sin saber cómo llegar a la orilla. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, un recordatorio de que nuestras decisiones, aunque tomadas con amor, pueden tener consecuencias que no imaginamos. Todo lo que había vivido en los últimos años parecía acumularse sobre mí como un peso imposible de cargar. Los sacrificios, las heridas emocionales, las terapias, incluso la regresión, todo se sentía como una carga que me aplastaba. Estaba agotada, no física, sino emocionalmente. Me sentía atrapada en una rutina que enfrentaba por inercia día tras día. No vivía, solo existía, arrastrando mi cansancio y mis culpas como una sombra que me seguía a todas partes. Estaba cansada de sufrir, cansada de sentirme culpable, cansada de no saber cómo enfrentar cada cosa que la vida ponía frente a mí.
En medio de este caos emocional fue mi hija mayor quien me dio un consejo que cambiaría las cosas al menos por un tiempo. Con su determinación y esa claridad que siempre la ha caracterizado, me dijo: mamá, necesitas volver a Perú, reconectar con tu país, con tus raíces. Tal vez eso te dé algo de paz. Al principio me resistí. La idea de volver a Perú, al lugar que dejé tantos años atrás, me llenaba de miedo. Había pasado tanto tiempo lejos que no sabía qué esperar. ¿Cómo sería caminar por esas calles después de tanto tiempo? ¿Cómo me recibirían las personas que conocí, los lugares que recordaba? Me preguntaba cómo me sentiría al reencontrarme con ese pasado que nunca había abandonado del todo, pero que también había dejado en pausa por años. Sin embargo, mi hija tiene una forma de expresarse que no deja espacio para dudas. Esa firmeza y autoridad en su voz me hizo detenerme y reflexionar. Ella tiene una determinación que siempre he admirado, y aunque estaba lleno de temor, decidí hacerle caso. Era como si por primera vez en mucho tiempo alguien tomara las decisiones por mí y de alguna forma eso me alivió un poco. Sin embargo, las noches previas al viaje fueron un tormento. Las pesadillas me invadían, el sueño apenas llegaba y cuando lo hacía despertaba sobresaltada con el corazón acelerado. Mi mente estaba lleno de pensamientos sobre lo que estaba dejando atrás al viajar. Me dolía pensar en todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y mi incapacidad para cambiarlo. Sentía como si todo estuviera fuera de mi control. Me despertaba preguntándome si este viaje realmente me ayudaría a sanar, si podría encontrar respuestas a las preguntas que me atormentaban. Era especialmente difícil aceptar que no podía ayudar a quienes más amo de la manera en que quería. Había levantado muros entre nosotros, no por falta de amor, sino porque hay batallas que cada persona debe enfrentar por sí misma. Pero eso no hacía que mi impotencia oliera menos. Me sentía rota por dentro, tratando de salvar a otros cuando ni siquiera sabía cómo salvarme a mí misma. Fue en esos días previos al viaje cuando reflexioné profundamente sobre todo lo que me había llevado a ese momento. Pensé en las decisiones que había tomado como madre, en los aciertos y en los errores, en los sacrificios que hice para darles una vida mejor a mis hijos. Pensé en las largas horas de trabajo, las noches de soledad y las veces que creí estar haciendo lo correcto, pero también entendí que no podía seguir cargando con todo ese peso emocional yo sola. Me di cuenta de algo importante. Aunque amemos profundamente a las personas que nos rodean, no siempre podemos salvarlas de sus propias batallas. Cada quien tiene su camino, sus lecciones, y aunque como madres o como seres humanos quisiéramos protegerlos de todo, no siempre es posible. Aceptar esto fue una lección dura. Sentía que de alguna manera estaba fallando, pero también entendí que para poder apoyar a los demás, primero tenía que estar bien yo. No podía seguir permitiendo que la culpa y el dolor me consumieran. Necesitaba recuperar algo de fuerzas, algo de claridad, y tal vez este viaje a Perú podría ser el primer paso hacia eso. Mientras hacía las maletas, los recuerdos de mi infancia y de mi vida en Perú llenaban mi mente. Me preguntaba cómo sería reencontrarme con esas calles, esos paisajes, esas personas que formaron parte de mi historia antes de emigrar. Había dejado ese lugar atrás físicamente, pero nunca había salido de mi corazón del todo y aunque sentía miedo, también había una pequeña chispa de esperanza dentro de mí. Pensaba que tal vez al regresar a mis raíces podría encontrar una forma de sanar, de reconstruirme y de enfrentar todo lo que estaba viviendo con una nueva perspectiva. Este episodio ha sido uno de los más difíciles de compartir porque como madre abrir mi corazón sobre el dolor y la culpa no es fácil, pero también
Creo que estas historias son importantes porque sé que muchas madres y padres inmigrantes han sentido algo parecido. A veces el camino del amor y el sacrificio está lleno de culpas y dudas, pero también es un camino de aprendizaje y transformación. Es una reflexión sobre el impacto de nuestras decisiones como padres, especialmente como inmigrantes que nos ausentamos para darles un futuro mejor. No se trata de culparnos porque hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero también es importante reconocer esas heridas y buscar maneras de repararlas. En el próximo episodio les compartiré cómo fue ese viaje a Perú, lo que significó para mí y las emociones que despertó en lo más profundo de mi ser. Creí que al regresar a mi pueblo tal vez encontraría un alivio, una sensación de pertenencia que me ayudaría a sanar, pero no me imaginaba todo lo que descubriría, todo lo que me llevaría a reflexionar, a cuestionarme aún más sobre las decisiones que tomé en el pasado. Si este episodio les ha resonado, los invito a suscribirse al canal, compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo y dejarme sus comentarios. Recuerden que en la descripción encontrarán los enlaces a mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, donde profundizo más en mi experiencia como inmigrante. También encontrarán el enlace a nuestra comunidad de inmigrantes en WhatsApp. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo fuerte y mucha fuerza para seguir adelante. Hasta la próxima.